Me llamo Oakley y tengo 27 años. Nunca imaginé que el momento más decisivo de mi vida no se desarrollaría en privado, ni a puerta cerrada, sino frente a un salón de bodas abarrotado de gente que cree estar ahí para celebrar el amor, no para presenciar una batalla por la dignidad. La música seguía sonando cuando todo empezó a resquebrajarse. Luces tenues brillaban sobre las decoraciones de cristal, las copas tintineaban y el aire transportaba esa frágil felicidad que solo las bodas parecen crear. Recuerdo estar ahí de pie, con mi vestido blanco, con las manos temblorosas, no de nervios, sino de la abrumadora certeza de que todo mi futuro estaba a punto de ser puesto a prueba. Minutos antes sonreía para las fotos, escuchaba felicitaciones y me convencía de que tras años de lucha, desamor y reconstrucción, por fin había llegado mi momento de paz. Entonces se levantó. Mi futura suegra no se aclaró la garganta, no pidió atención cortésmente, simplemente se levantó de la silla con una confianza que silenció a la sala sin esfuerzo. Las conversaciones se desvanecieron. Los tenedores se detuvieron en el aire y todas las miradas se dirigieron hacia ella como si instintivamente presintieran que algo andaba mal. Lo que siguió no sonó real al principio, parecía algo salido de un drama cruel, de esos que uno asume que nunca le podrían pasar. Pero su voz era firme, aguda e imposible de malinterpretar. En medio de mi boda, mi futura suegra declaró: si no renuncias a tus derechos de herencia sobre los 10 condominios, la boda se cancela. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Tondos, mi herencia, las propiedades que mi difunto padre construyó tras décadas de sacrificio, los bienes que dejó no como lujo, sino como seguridad, como protección, como prueba de que su hija nunca tendría que depender de la misericordia de nadie. La sala pareció inclinarse. Sentía cientos de invitados revolviéndose incómodos, pero nadie habló. Mi prometido se quedó paralizado a mi lado. Su silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. Escruté su rostro en busca de incredulidad, de ira, de algo que se asemejara a una defensa, pero solo vi conflicto, el terrible y cobarde demonio, cuando alguien se ve obligado a elegir entre la presión familiar y la valentía moral. Mi corazón latía con fuerza al comprender la realidad. No era un malentendido, era una exigencia, un intento público y calculado de acorralarme para que entregara lo que era mío, envuelto en la amenaza de la humillación. Ella continuó hablando, cada frase más fría que la anterior, presentando su ultimátum como preocupación, como pragmatismo, como si despojarme de mis derechos fuera de alguna manera un prerequisito razonable para el matrimonio. Podía oír susurros que se extendían por el pasillo, invitados que fingían no mirarme mientras lo hacían. En fin, en ese momento sentí un cambio en mi interior. El miedo que al principio había paralizado mis pensamientos empezó a transformarse en algo más agudo, más firme. Pensé en mi padre, en los años que trabajó sin descanso, en la promesa que una vez me hizo. Nunca dejes que nadie reduzca tu valor a lo que puedan arrebatarte. Mi futura suegra creía que el entorno le daba poder, creía que la presión del público la obligaría a obedecer, creía que me derrumbaría bajo el peso de la vergüenza. En cambio, sentí una calma inesperada, una claridad aterradora. Mi pulso se calmó, mi respiración se estabilizó y tomé conciencia de una simple verdad. No se trataba solo de propiedad, se trataba de control, respeto y el tipo de precedente que definiría cada día de mi vida de casada. Si me rendía ahora, me rendiría para siempre. La música había cesado por completo. La sala estaba tan silenciosa que se oía el crujido de las telas y toses nerviosas. Me di cuenta del micrófono colocado cerca del escenario, el mismo micrófono destinado a discursos y risas, ahora erguido como un desafío tácito. Mi futura suegra esperada, segura, esperando vacilación, tal vez lágrimas. En cambio, me levanté un poco el vestido y empecé a caminar. Cada paso resonaba más fuerte de lo debido. Podía sentir la conmoción recorriendo a los invitados al pasar junto a las mesas, junto a los rostros congelados, junto a mi prometida que aún no había hablado. Mis pensamientos ya no estaban dispersos, estaban concentrados, precisos, alimentados por una creciente determinación que desconocía. Cuanto más me acercaba al micrófono, más clara se volvía mi resolución. No caminaba hacia el conflicto,
Caminaba hacia mi voz, hacia un momento que decidiría si entraba al matrimonio disminuido o intacto. Llegué al escenario, rodeé el micrófono con los dedos y me giré para encarar a la sala, que momentos antes había estado celebrando mi felicidad. Ahora todas las miradas se clavaban en mí, expectantes, inseguras, intuyendo que lo que viniera después lo cambiaría todo. Respiré hondo, sintiendo el peso de la expectativa, del juicio, de la incredulidad, y me preparé para hablar. El sonido de mi propia respiración se amplificó por los altavoces, un leve pero innegable recordatorio de que toda la sala me esperaba. Cientos de ojos fijos en mí, algunos curiosos, otros horrorizados, mis inconformados disfrazados de curiosidad, pero todos esperaban lo que yo estaba a punto de hacer con el desafío que me habían lanzado. La presión de la sala me envolvía, pero ya no me causaba nervios, sino una intensidad fría. Mi futura suegra me había intentado humillar, y ahora estaba yo de pie, bajo el foco, a punto de convertir ese intento de control en mi propia victoria. Y no era solo por propiedad, sino por todas las miradas, todos los juicios silenciosos, cada expectativa torcida sobre cómo debía comportarme una mujer en su pareja. Algunos incómodos, otros ya anticipando el drama. Mi futura suegra permaneció de pie, con una expresión de certeza, convencida de que suplicaría, me disculparía o me rendiría. En cambio, apreté el micrófono con más fuerza y dejé que el silencio se alargara, lo justo para que la tensión se volviera insoportable. Quiero que todos los presentes entiendan claramente lo que se acaba de decir. Comencé, con la voz más firme de lo que sentía. Una oleada recorrió la multitud. Nadie esperaba calma, nadie esperaba compostura. En medio de mi boda, mi futura suegra declaró: si no renuncian a sus derechos de herencia sobre los 10 condominios, la boda se cancela. Las palabras resonaron por el pasillo con una claridad brutal. Al instante, se escucharon jadeos. Ya no eran susurros, sino reacciones abiertas. Vi cómo cambiaban los rostros: sorpresa, incredulidad, vergüenza, emociones que se extendían como una ola. Me giré ligeramente para sostener su mirada sin inmutarme. «Gracias», continué, y la confusión que recorrió la sala fue casi audible. «Gracias por decirlo públicamente. Gracias por dejar la decisión tan clara». Mi prometida se movió detrás de mí, comprendiendo por fin que la narrativa que pretendía controlar se estaba desvaneciendo. Vi cómo el pánico se formaba donde antes había vacilación. «Verás», dice, dejando que cada palabra resonara deliberadamente. Un matrimonio basado en la coerción no es matrimonio. El amor negociado con amenazas no es amor, y el respeto exigido con humillación no es respeto. El pasillo estaba en completo silencio. Incluso aquellos que momentos antes habían evitado el contacto visual se inclinaron hacia adelante. Esos 10 apartamentos no son moneda de cambio, no son regalos para obtener aprobación. Son el legado de mi padre, ganado a lo largo de toda una vida de sacrificio. Me los legaron con confianza, no como prueba de obediencia. Mi suegra, para hacer, intentó interrumpir. Su confianza se quebró en agitación, pero la atención de la multitud había cambiado por completo. La autoridad que ella asumía se estaba disolviendo bajo el escrutinio colectivo. Levanté la mano ligeramente, no con enojo, sino con decisión. «No», dije con firmeza, «tuviste tu momento. Esto es mío». Un murmullo de asentimiento recorrió a los invitados. Algo poderoso ocurre cuando el silencio se rompe en favor de la justicia. «Aquí están mis 3 anuncios», declaré. La frase envió una sacudida visible por la sala. Primero, no renunciaré a nada que defina mi independencia, mi seguridad o mi dignidad, ni hoy ni nunca. Las palabras se sintieron como acero abandonando mi pecho. Segundo, una boda que requiere rendición, el respeto propio, merece ser cancelada. Una inhalación colectiva recorrió el pasillo. El rostro de mi prometido palideció. Y tercero, dije, suavizando la voz, pero solo un poco, me negaba a unirme a una familia que ve la asociación como una adquisición, en lugar de una aceptación. El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Llevaba consigo comprensión, firmeza, verdad. Bajé el micrófono lentamente, no como una derrota, sino como un cierre.
La decoración, la música, los elaborados preparativos, todo de repente pareció irrelevante comparado con la claridad de ese momento. La indignación de mi suegra destalló, su voz aguda, fracturada, desesperada por recuperar el control, pero ya no tenía la misma fuerza. El público había oído suficiente, habían visto suficiente. Mi prometido dio un paso vacilante hacia adelante. Las palabras se formaban demasiado tarde. El coraje llegaba después de la necesidad. Lo miré de verdad, y comprendí algo que me dolía pero me liberaba. El silencio ante la injusticia es una decisión, no un accidente. Sin decir una palabra más, me alejé del escenario. Cada movimiento se sentía surrealista pero firme. El camino que recorrí de regreso a través del pasillo no se parecía a nada el anterior. Ya no era una novia que se dirigía a una ceremonia, era una mujer que se dirigía hacia la autopreservación. Podía sentir el cambio en la multitud, simpatía, admiración, reflexión atónita, emociones mucho más fuertes que la incomodidad que había llenado la sala antes. Fuera del lugar, el aire se sentía sorprendentemente frío, arraigado, real. El ruido del pasillo se desvaneció detrás de mí, reemplazado por un silencio que se sentía casi sagrado. No hubo un colapso dramático, ni una persecución cinematográfica, ni un cambio repentino, sino una profunda e inquebrantable certeza de haber elegido correctamente. Algunos finales no son tragedias, son rescates disfrazados de pérdidas. Y si alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tu valor se comparó con las exigencias de otra persona, recuerda esto: la decisión más valiente no siempre es quedarse. A veces es alejarse antes de que el compromiso se convierta en cautiverio. Si esta historia te resonó, si crees que la dignidad nunca debe ser negociable y el respeto por sí mismo nunca debe requerir permiso, asegúrate de suscribirte al canal para ver más historias que nos recuerdan el poder que tenemos cuando nos negamos a ser menospreciados.